Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son regiones elementales del tipo uno, 2, 3 y 4, que son correspondientes a integrales triples. Ya estuvimos trabajando con las regiones del tipo uno y 2 y 3, que corresponden a las integrales dobles, ¿sí? Pero pues esto implica una mayor complejidad, hay que decirlo. Porque si bien como veíamos para calcular integrales dobles, se puede volver un poco complicado el asunto, dependiendo también de la función, es importante también reconocer que no es tan sencillo ubicar a primera vista cuando estamos empezando por dónde entrarle, ¿no? A la integral. Es difícil observar eh, cómo, cómo abordar el problema si apenas estamos entendiendo el asunto, ¿no? Entonces yo comprendo que a lo mejor para algunos de ustedes que se estén enfrentando por primera vez a estos temas, pues son complejos, sí, puede ser, pero es cuestión de prácticas. Tienen que practicar, practicar y practicar. La única forma de aprender algo es practicándolo. No pueden hacerlo de otra manera. Y pues esto es resolviendo ejercicios para que vayan ustedes discriminando ya conforme vayan avanzando en el tema, pues vayan adquiriendo la experiencia de qué es lo mejor que pueden usar ustedes con respecto a estas cosas, ¿no? ¿Cómo entender este asunto de las integrales triples en cuanto a lo que son las regiones? Las regiones del tipo uno, nada más para este caso de las integrales propias triples o integrales triples propias, como las quieran denominar, requieren de algo más, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué tenemos por acá? Lo básico es observar que podemos empezar con una gráfica, ¿sí? Y pues lógicamente cuando ubicamos nosotros nuestro contexto de lo que es para el plano XY, ¿sí? En el plano XY lo que tenemos es lo siguiente. Ahí tenemos X, Y, Z, pero en X lo que habíamos dicho, bueno, es que teníamos, por ejemplo, en el caso uno teníamos A y B, ¿sí? Para integrales dobles, ustedes se preguntarán, bueno, a ver, ¿nos vas a dar integrales dobles o integrales triples? Vamos a ver integrales triples, pero tiene mucho que ver lo que vimos en la sesión pasada, donde discutimos todos estos temas de integrales, perdón, donde vimos regiones de tipo uno y tipo 2, y aquí donde tenemos una función, ¿sí? Dos funciones. Entonces tenemos nuestra línea en B, más bien que sería al revés. Aquí me equivoqué. Este sería A y este sería B. Este sería alfa de X y este sería beta de X. Y lógicamente, si estamos pensando en trazar estas líneas, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una región del tipo uno, ¿sí? Esta es una región
del tipo 1 para integrales dobles. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las integrales o con una región del tipo 1? O sea, esto es para integrales dobles. Ahora, ¿qué tiene que ver esto para regiones del tipo 1 en integrales triples? ¿Ustedes qué me dicen, jóvenes? Aquellos que hayan visto ya este tema, ¿qué nos pueden compartir? Algo que hay que notar es que, pues lógicamente ya tenemos aquí el eje Z, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Pues que si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, aquí nosotros hablábamos de el punto X, y este punto X tiene que estar en el intervalo A, B, y el punto Y tiene que estar, o bueno, los puntos Y tienen que estar en el trazo entre alfa de X y beta de X. ¿Qué necesitamos para incluir a Z en este caso? Z, ¿a qué pertenece? ¿A qué intervalo pertenece, jóvenes? ¿O a qué tipo de intervalo asociado podemos dar en este caso? Porque si lo observan, Pues podría ser agarrar una variable, pero con respecto a Y, una variable, o sea, una función del tipo, omega Y y ¿cuál otra podría ser? Omega Y y delta Y. y bueno, vamos a ponerle delta de momento, omega y delta y. Pues en esencia sí tienes la intuición porque lo que necesitamos son dos funciones más, ¿sí? Pero dos funciones que incluyan también a y, ¿sí? Y que digo que incluyan a y, ya estoy tomando en cuenta a x, o sea que sean dos funciones, supongamos que tenemos omega de xy en este caso, ¿sí? Y delta de xy, ¿sí? Entonces ya de entrada necesitamos dos funciones que estén definidas lógicamente en dónde. Deben de estar definidas en x del plano xy, ¿sí? Así lo voy a denotar. Deben de estar definidas ahí. Y lógicamente corresponde a que están contenidas en R2 a R, ¿sí? Basta y sobre que a lo mejor pongo que esté contenido, pero bueno, la idea es esta. Entonces necesitamos dos funciones que estén definidas y que de alguna manera me permitan calcular una integral, ¿sí? Estas funciones, pues, ¿cómo van a ser? Supongamos que tenemos por ahí, les voy a poner unas especies de sábanas, ahí déjenme. El espacio que hay entre, vamos a poner que omega sea la inferior, ¿sí? Omega es la función que va por debajo y delta, en este caso, sería la que va por arriba. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que para todo xy en en R2, ¿sí? O sea, todo punto xy en el intervalo R2, perdón, en el conjunto R2, o más bien en xy, perdón, que sería más bien en el conjunto x del plano xy, ¿sí? Que corresponden a en este caso,
eh, lo que va a implicar es que W va a ser menor o igual que delta, ¿sí? Ese va a ser un requisito que le vamos a poner a las funciones. Es un requisito muy semejante a lo que le pusimos a alfa y beta, ¿sí? Porque pues ustedes, por ejemplo, en omega pueden tener un paraboloide, ¿sí? Cilíndrico. Y por el otro lado pueden tener un toroide hiperbólico, ¿sí? Toroide, una silla de montar, ¿sí? Una silla de montar elíptica, más bien, y una acota a la otra. Si lógicamente estoy pensando en un paraboloide que esté hacia arriba, o sea, que tenga su vértice hacia arriba, o sea, que sea negativo, un toroide de este estilo, un paraboloide de este estilo. Déjenme lo dibujamos. Paraboloide, algo así, ¿sí? Y una silla de montar, pues algo así que pase por abajo. Entonces se corta y pues lo que nos interesa es el volumen que hay entre entre el hiperboloide, este silla de montar, ¿sí? Y el paraboloide. En este contexto, pues se puede decir quién es gamma, quién es omega, perdón, y quién es delta. Omega, pues vendría siendo la silla de montar y omega sería el paraboloide, ¿sí? En este caso. Esto nada más para darles un ejemplo de lo que podemos hacer. Y lógicamente estoy pensando ahorita en el volumen que me interesa, pues es el que está dentro, como les decía, es el que va por dentro, ¿sí? Está como sándwich, ¿no? Como tarta que está aquí. Ese es el que me interesa, el espacio que hay entre los dos conjuntos, o en este caso las dos superficies. Y en este contexto, pues este sería nuestro primer enfoque de una región elemental del tipo 1 para integrales triples. Pero tenemos un segundo enfoque. Este es el primero, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo enfoque? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál sería el segundo enfoque, jóvenes? Para una región del tipo 1 para integrales triples. ¿Alguna idea? Porque si ustedes lo ven de esta forma, eh, voy a ponerlo un poco más abajo para que no se borre. Sí, vamos a ponerlo abajo y vamos a trabajar el otro aspecto. El otro aspecto, pues es casi lo mismo, ¿sí? Tenemos, ahora lo vamos a poner en verde. Ahí sí. El otro caso, ya vimos qué pasa cuando tenemos en el espacio XY, ¿sí? O sea, en el plano XY ya vimos qué ocurre. Pero en el plano XY pasa también algo más. Esta es una región elemental del tipo 1, ¿sí? Para integrales dobles. Pero resulta que tenemos también una región elemental del tipo 2 para integrales dobles, que lo podemos ver así, y de x, y, paga la redundancia, y de xy. Entonces, esta es una región elemental del tipo 2 para integrales dobles. ¿Y cuál es la connotación aquí? La connotación es que, pues simple, tenemos C y D, ¿sí? Y por el otro tenemos
teníamos gamma y delta. Vamos a usar gamma y epsilon. Gamma y epsilon, ¿sí? Falta nada más para definir. Entonces, gamma es con respecto a y epsilon es con respecto a y. Ya sabemos que gamma de y es menor o igual, o sea, por la definición que dimos, en este caso la estamos tomando así, a epsilon de xy, ¿sí? Porque ya tomamos delta. Entonces, ahorita estamos definiendo. Entonces, nuestros términos quedan de la siguiente forma. Tenemos nuestras rectas, ¿sí? Y las funciones. Entonces ya sabemos quién es y. El conjunto y de xy, o sea, del plano xy, pues es esto de aquí adentro, ¿sí? Este es el conjunto y de xy. Y pues hasta aquí no hay nada bajo el sol, nada nuevo, ya lo hemos estado trabajando. Pero ahora, ¿cuáles son las connotaciones? Pues las connotaciones que tenemos, pues es sobre lo mismo que hemos estado trabajando ahorita en esta primera parte, ¿sí? Tenemos estas mismas funciones, ¿sí? Si nosotros sabemos que el conjunto, llamémoslo Z de XY, el conjunto Z, lo voy a llamar así porque lo que quiero que vean es Z de XY, ¿sí? Puede ser este o puede ser este. O sea, es una región elemental del tipo 3. Sería el mismo conjunto donde ¿qué estamos diciendo? Pues que X de XY es lo mismo que Y de XY, ¿sí? Es decir, Z es una región del tipo 3 y como ya lo habíamos definido, para integrales dobles, por supuesto, ¿sí? Pues cualquiera que yo me tome, ya sea este o este, pues da lo mismo. Digo, da lo mismo en términos de cálculo de integral doble, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que se me está definiendo es que yo ya tengo omega, ¿sí? Y delta, omega de XY, ¿sí? Y delta de XY. Estas pueden seguir siendo la misma cosa, ¿sí? Puede seguir siendo lo mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que mi función, en este caso, lo que sería omega, ¿sí? Ahora me quedo, omega de XY, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a quién. Claro, tenemos a delta de XY. Y lo que hemos observado es que si o sea, el conjunto X de XY, lo estoy nombrando como una región del tipo 1, pero ahora lo estoy trabajando sobre una región del tipo 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que puedo puedo hacer una integral doble sobre X de XY o sobre Y de XY, ¿sí? Ante todo esto, eso nada más es pensando en integrales dobles, pero en este caso estamos hablando de integrales triples. Entonces ya habíamos dicho que lo que nos interesa es la parte de adentro, ¿sí? El volumen de adentro, el volumen que se encuentra entre las dos superficies, generadas por omega y por delta de x, y. Y sobra decir que pues omega y delta, omega tiene que ser menor o igual a delta. Eso basta y sobra, porque eso ya lo dijimos en la parte en la primera parte de esto que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
Lo que estamos viendo es que ahora estamos trabajando una región elemental del tipo 2 para integrales dobles, ¿sí? Para integrales dobles. ¿Y qué es esto de aquí? ¿Sí? Que también a su vez ya sabemos es una región elemental del tipo 1 para integrales dobles. Pero esto a dónde nos lleva? A definir qué cosa. Una región elemental del qué tipo, jóvenes. Para integrales triples, por supuesto. ¿De qué tipo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué tipo, jóvenes? Tipo 3, ¿no? Cierto, 2, más bien. Puede, puede, puede decirse que estamos pensando en una región elemental del tipo 2, pero es una región elemental del tipo 1 para integrales triples. La diferencia estriba en que estamos sosteniendo a los mismos conjuntos, a las mismas funciones, en este caso a omega y a delta. ¿Sí? ¿Por qué? Simple. Porque en este caso también tenemos omega, perdón, tenemos omega, ¿sí? Bueno, aquí está más feo, y tenemos delta, ¿sí? Pero son las mismas funciones. Es lo que les digo, estamos tratando de calcular una integral triple, ¿sí? En una región del tipo 1, que sería esto, con respecto a una región del tipo 1 en este, para una integral doble. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente, es una integral de A a B, ¿sí? De alfa y beta y de omega y delta, ¿sí? Lógicamente alfa y beta con respecto de x y omega y delta con respecto a xy, donde tenemos una función f de x, y, z, f de x, y, z, ¿sí? Pero con respecto de quién? Con respecto, en el primer caso sería con respecto de z, respecto de y, respecto de x. En el segundo caso, pues esto dicen ustedes, bueno, pues esto no es nuevo, pues no, eso ya lo saben, ¿sí? Que eso se correspondería de esa forma, pero en una integral triple, en este contexto, lo que tenemos es lo siguiente, es una integral de C a D, ¿sí? De gamma epsilon, pero se sostiene omega de xy y delta de xy, ¿sí? Igual f de x, y z, ¿sí? F de x, y z, pero aquí sería con respecto de ¿quién? Igual, respecto de z, pero lo que va a cambiar aquí es con respecto de x, respecto de y, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estas dos están cambiando su orden de integración. Y al cambiar su orden de integración, no implica que cambien el orden de integración de esta, porque dz es el primer término que se va a integrar, no estas dos. ¿Sí? Cuando yo integro z, o cuando vamos a tratar de integrar z, pues es sobre sobre estas dos superficies, que también las tengo arriba, ¿sí? En el primer caso. Ya decidiré después con respecto a quién voy a integrar, si con respecto a X o con respecto a Y, pero ese ya sería el segundo
el segundo paso de la integral, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el conjunto sobre el cual estoy definiendo gamma, perdón, omega y delta, pues entonces voy a decidir si es X o es Y de XY. En la primera integral no me preocupa tanto, ¿sí? Esto. ¿Por qué? Porque ya lo tengo definido. Lo que me va a preocupar en segunda instancia sería esto, pero este sería en un segundo plano. En el primer plano la integral se hace sobre esto, que es sobre omega y sobre delta. O sea, en el primer plano, la integral triple, ¿sí? Se va a hacer exclusivamente sobre z. La variable z no se mueve, se mantiene. Y es por eso que llamamos a estas regiones una región una región elemental del tipo 1 para integrales triples, independientemente de si es una región elemental del tipo 2 o una región elemental del tipo 1 para integrales dobles. ¿Sí? ¿Sí me importan estos dos? Claro que me importan, pero no van a ser lo que me defina la integral en el primer paso. ¿Sí? Va a ser en el segundo paso. Estas dos van a definirse en el segundo paso. ¿Sí? Entonces, si yo veo que es más adecuado hacer una integral doble con respecto a una región elemental del tipo 2, ya una vez que haya yo calculado la primera integral con respecto a z, pues entonces ahora me voy a abocar a ver qué pasa con esto, ¿no? Si es una región de tipo 2 o una región de tipo 1. Entonces, hasta ahí, lo único que me está diciendo esto es que se van a mover estos en una primera instancia. Este es el que se queda y estos se mueven en una segunda instancia. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, esto nada más es en cuanto a las regiones elementales del tipo 1, ¿sí? Si se fijan, tenemos dos connotaciones, ¿sí? Una región elemental del tipo 1 se va a enfocar en el plano XY. Y lo único que va a variar aquí, pues, es la forma en la cual voy a tomar al conjunto en el plano XY, pero no acá arriba, ¿sí? Porque no importa cómo sea el conjunto acá, si es una región de tipo 3, pues no importa cómo sea aquí, al final lo voy a tener que integrar, ¿sí? Pero lo primero que tengo que ver es este. Este tiene una proyección sobre el plano XY. Esa proyección es la que me define a la región elemental del tipo 1. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si quiero definir sobre otro plano? ¿Sobre qué plano? ¿Sobre qué planos me falta definir esto? Pues me falta definirlo sobre planos X, Z y Y, Z. Y lógicamente ya estarán viendo aquí en este caso que tenemos el siguiente caso. Vamos a ponerlo. Déjenme subir esto. Vamos a hacer ahora con azul. ¿Qué plano les gustaría tomar, jóvenes? ¿El plano XZ o el plano YZ? Ahora sí que a petición de ustedes. Bueno, Sí, ok, hagámoslo sobre, ay me espantaste, sobre el YZ. Hagámoslo sobre el YZ. ¿Qué particularidades tiene? Pues ninguna, sale exactamente análogo a lo que podría yo hacer sobre XZ. La cuestión aquí es que tenemos que observar ahora que estamos trabajando sobre el plano
X, perdón, sobre el plano YZ. ¿Qué es lo que queremos ver? Pues bueno, pues es exactamente lo mismo. Tenemos Y en el eje Y, pues aquí voy a definir a y a B. Aquí a lo mejor les causa ruido, pero ahorita lo explicamos. Este es A y este es B. Ustedes pueden decir, bueno, esto era sobre el eje X, ¿no? Pues eso fue sí, sobre el eje X, pero en el caso anterior. Ahora estamos trabajando donde la primera variable va a ser tomada con respecto a y la segunda variable va a ser tomada con respecto a z en este primer caso. Entonces, en este segundo caso, pues ahora va a ser z, la que va a ser alfa de y delta y beta de y, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí, pues es, pues, las proyecciones, ¿sí? Primero de las constantes sobre el plano X, sobre el plano YZ, y luego, pues, los trazos de las funciones. Los trazos de las funciones, ¿sí? Donde pues ya sabemos quién es alfa y quién es beta, pero con respecto de y. No con respecto de x, sino con respecto de y, porque pues estamos tomándolo así. La primera variable va a ser x. Entonces, esta sería una región elemental del tipo 1 para integrales dobles, ¿sí? ¿Con respecto a quién? Con respecto al conjunto x en el plano YZ, ¿sí? Esta es X, es el conjunto X, conjunto, recuerden, conjunto X de YZ, perdón, de YZ. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la proyección acá? Pues es exactamente análogo a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Porque lo que yo deseo definir ahora es una región elemental, ¿sí? ¿De qué tipo? Para integrales triples sobre el plano sobre el conjunto X de YZ. Pues lógicamente lo que tengo que hacer es proyectar sobre X, sobre la recta X, sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje de las X, cuando yo proyecto, entonces, pues lo que me va a quedar ahora van a ser, dejen, dos funciones, ¿sí? Porque tiene que ser también así, dos funciones. Déjenme tomar esta, dos funciones. Entonces, la primera función la puedo seguir llamando omega para no hacerme bolas ahorita, pero omega de YZ, ¿sí? Y la segunda función sería delta de YZ. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si se fijan, es exactamente lo mismo, pero con respecto al plano YZ, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué va a pasar si yo tengo una región del tipo 2 para integrales dobles con respecto al plano YZ? Es decir, si yo tengo una región elemental del tipo 2, ¿sí? Del tipo 2 para integrales dobles, ¿sí? A esta la voy a llamar Y de YZ. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando, jóvenes?
Aquí en este caso también voy a definir una región elemental de qué tipo para integrales triples. Una región de tipo 2 en ambos casos. Porque ahora voy a calcular la integral con respecto a otro plano, ¿sí? En el primer caso teníamos sobre el plano XY. Esa era una región elemental del tipo 1. Ahora tengo una región elemental del tipo 2 en el plano YZ. Puede ser en el plano YZ o puede ser en el plano XZ. Depende, ahora sí que dependiendo del gusto del profesor, ¿no? O de los alumnos. Porque a lo mejor en otro texto les dicen que las regiones del tipo 2 están sobre el plano XZ. Lo de menos es el nombre, jóvenes, ¿sí? Lo principal aquí es que se entienda el concepto. O sea, para mí prima el concepto antes que el nombre del concepto, ¿sí? Si nos vamos a poner puritanos, pues bueno, cada quien. En este caso, eh, sin ponerme exquisito en el contexto de que a esto lo estoy llamando como una región del tipo 2, ¿sí? Para integrales dobles, perdón, para integrales triples. Entonces, si se dan cuenta, la integral triple aquí tiene dos connotaciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Que sería, la primera sería con respecto a A y B, ¿sí? La segunda sería con respecto a alfa y beta, es exactamente lo mismo, pero con alfa y beta teniendo como variable a y, ¿sí? Y la tercera sería con respecto a omega y a delta, ¿sí? Estamos pidiendo igual que omega sea menor igual que delta para toda YZ en el conjunto XZ o en el conjunto Y de YZ, ¿sí? Esto es para toda YZ, o sea, para todo punto YZ, ya sea que sea en el X de YZ o en el o en Y de YZ, ¿sí? Entonces, la integral, pues lógicamente va a requerir una función de tres variables, de x, y, z. ¿Con respecto de quién? Con respecto de quién sería jóvenes. ¿Cuáles serían las dos primeras? Si la tomamos de esta forma, la región elemental del tipo 1 en YZ. Sería con respecto de Z y con respecto de Y. Y como proyectamos sobre el eje X, sería con respecto de X, la primera integral. ¿Sí? Entonces, lo que se va a intercambiar posteriormente, ¿sí? Sería en este contexto, ¿sí? Porque estamos volteando con respecto de Y. En el contexto en donde tenemos C y D, ¿sí? Tenemos C y D y tenemos gamma y epsilon, como lo habíamos enunciado, ¿sí? Entonces, ahora lo que estamos volteando es la integral, déjenme ponerlo, la integral triple que va de C a D, ¿sí? De la integral que va de gamma a epsilon y la integral que va de omega a delta, ¿sí? Omega de YZ y delta de YZ. Pero la integral con respecto a la función, o sea, la primera integral va a ser con respecto a X, aquí, con respecto a X. Y la segunda sería con respecto de Y, respecto de Z.
¿Sí lo ven, jóvenes? ¿Qué es lo que estamos observando aquí? ¿Quién me dice? Si se dan cuenta, para integrales dobles solo teníamos dos opciones para integrar. Aquí apenas llevamos dos tipos de regiones, ¿sí? O sea, llevamos la cuenta de que ya vimos qué pasa para el plano XY y ya estamos viendo qué pasa para el plano YZ. Y nos estamos dando cuenta que tenemos 4 variantes sobre las cuales podemos integrar. Y esto nada más es para el plano XY o para el plano YZ. ¿Qué va a ocurrir con el plano XZ? Va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió aquí y lo que ocurrió en el primer caso, ¿sí? Como ustedes podrán observar, vamos a tener 6 tipos o 6 variantes para calcular integrales triples. 6 variantes, jóvenes. Entonces, si ya de por sí era complicado observar cómo podemos calcular una integral para integrales dobles, ¿sí? Si tenemos dos opciones, si resulta complicado, ahora imagínense la dificultad que implica 6 opciones, ¿sí? Digo, no los quiero espantar, pero es la realidad. Tenemos aquí 6 opciones con las cuales podemos escoger de estas, saber cuál, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que identificar de entrada es sobre cuál nos vamos a ir. En la primera integral, por supuesto. O sea, al cálculo de la primera integral no tenemos más que de 3 sopas. ¿Sí? Hacerlo con respecto de X, hacerlo con respecto de Y o hacerlo con respecto de Z. Y el cuento después podemos escoger entre, pues si ya, por ejemplo, si ya calculamos con respecto de X, pues la siguiente pues va a ser con respecto de Y o con respecto de Z, dependiendo de cómo hayamos elegido el contexto del plano, en este caso del plano YZ. ¿Sí? Porque si vamos a integrar, si vamos a calcular la primera integral con respecto a X, pues no nos queda más que hacerlo así o así. No me voy a hacer bolas, o sea, una vez que yo escoja una de estas, ¿sí? Ya está. O sea, no es tan problemático también darnos cuenta que pues la primera elección que tenemos que hacer es sobre una variable y ya una vez que elegimos esa variable, pues la segunda es de cajón. Entonces, en ese contexto solo nos podemos meter en un vericueto al calcular la primera integral, ¿sí? Pero es una realidad que tenemos 6 opciones, ¿sí? Cuando estamos tomando en cuenta la primera integral, estamos tomando en cuenta 6 opciones. No es que me ponga yo a ver eh, si voy a hacer la integral primero sobre X o sobre Y o sobre Z y esté viendo qué pasa en el plano XY o en el plano YZ o en el plano XZ antes de calcular la primera integral, ¿sí? Porque si yo me pongo a ver qué está pasando en el plano XY y lo que tengo es una proyección de este estilo, pues estoy perdiendo el tiempo realmente, ¿sí? Si lo más apto es hacerlo con respecto a una proyección sobre Y, sobre X, pues lo más sensato pues es que lo otro va a ser con respecto al plano YZ. Entonces ahí, pues lógicamente, ya escogeré yo después sobre cuál me voy. Entonces aquí el asunto es discernir sobre cuál nos vamos. Entonces, ahora, lo único que resta ver, pues es qué pasa con el plano, perdón, con las regiones del tipo 3, porque pues ya tenemos las regiones del tipo 1, las regiones del tipo 2 y pues las regiones del tipo 3 ya están cantadas prácticamente. No, no puede ser de otra forma más que observar lo siguiente. Entonces nosotros vamos a trazar
nuestro espacio y sobre X, sobre Y, sobre Z, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a hacer sobre el plano XZ. Pues ya lo hicimos sobre los otros dos planos, pues lo único que nos queda pues es ver que este es A, este es B, este sería, en esta primera instancia sería alfa y beta, ¿sí? Entonces tenemos A, tenemos B, trazamos nuestras proyecciones, ¿sí? De las constantes y ahora, no, perdón, no es sobre esas, es la costumbre, es sobre, y otra vez me volví a equivocar acá, este es B, este es A, pero no es A y B, perdón jóvenes, ahora sí. Bien, tenemos nuestra proyección sobre el plano o sobre el eje Z y las funciones. Nos queda esto, ¿sí? Entonces, ahora la proyección, pues lógicamente va de este tipo. Y en particular, vamos a tener las mismas funciones. Más o menos. Entonces tenemos omega y delta, ¿sí? En particular lo que nos está interesando otra vez es el volumen aquí adentro. Y pues basta y sobra, ¿no? ¿Quiénes tenemos aquí? Pues en este caso tenemos a X, es el conjunto X de XZ, ¿sí? Y podemos tener también Y de XZ. X de Y de YZ, perdón, Y de XZ. Entonces, este conjunto puede ser este o este, ¿sí? Dependiendo de la denominación que nosotros hayamos dado. Y lo que estamos viendo aquí, pues, es lógicamente sobre quién vamos a integrar, hacer la primera integral, sobre la proyección. ¿De quién? Pues de Y. Entonces, la integral va a quedar de A a B, ¿sí? De alfa de X, beta de X, ¿sí? Y la integral con respecto a omega de XZ, ¿sí? Y delta de XZ. Ya sabemos que tenemos una función de f de x, y, z. Entonces la primera integral es con respecto de y, la segunda integral es con respecto de z, y la tercera integral es con respecto de x, ¿sí? Y la siguiente integral sería la integral de c a d, ¿sí? La integral de gamma y epsilon, ¿sí? Y la integral de omega y delta, igual, de f de x, y, z. Y aquí es con respecto igual, de y, de x, de z. Y con esto pues ya tenemos las 6 variantes, ¿sí? De la integral. Las funciones como las propusimos siguen siendo las mismas, ¿sí? Pero ahora nos tenemos que dar cuenta que tenemos una proyección sobre el eje Y a partir del plano XZ. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que observar
Ya siendo un poco más formales, porque ahorita hemos estado trabajando con puros dibujos. Déjenme subir esto. Es que nuestras funciones alfa y beta, ¿sí? Pues van a pertenecer o van a estar definidas en el conjunto X, puede ser lo voy a manejar ahorita de X, Y, ¿sí? Ya sabemos que es nuestra región elemental del tipo 1 en el plano XY, ¿sí? Y estas son funciones en R, o sea que van de R2 a R. Perdón, de R, perdón. Son funciones que están definidas, estoy mal. Son funciones que están definidas en el intervalo A, B, ¿sí? Y van a R. Y deben de ser funciones continuas en el intervalo A, B, ¿sí? Y vamos a tomar las funciones ahora omega y delta, ¿sí? Y estas sí van a estar definidas en el primer caso en el conjunto X de XY, ¿sí? A, a R. Y también vamos a pedir que sean funciones continuas. Funciones continuas. En este caso, en el conjunto X de XY. Y si es una función que está definida en Y de XY, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir X de XY por Y de XY. ¿Y qué otra cosa? Pues tenemos que dar por sentado que estamos definiendo a X de XY, ¿sí? Como el conjunto que va a tomar todos los puntos de X, Y en R2, ¿sí? Tal que X ya sabemos que está en el intervalo A, B, ¿sí? Y Y está entre alfa y beta. Y aquí viene lo bueno. Vamos a definir regiones del tipo 1, regiones elementales del tipo 1 para integrales triples, ¿sí? Al conjunto X igual, ¿sí? O más bien definido como el conjunto de puntos X, Y, Z, ¿sí? En R3, tal tal que el punto X, Y pertenece al conjunto X de XY, ¿sí? Y el punto Z pertenece al intervalo definido por omega de XY y delta de XY. Esta es la definición del conjunto que voy a tomar como una región elemental del tipo 1. ¿Cómo vamos a tomar una región elemental del tipo 2? Las funciones pues las seguimos manejando en el mismo contexto, ¿sí? Una región del tipo 2 la voy a definir como Y, ¿sí? Igual el conjunto de los puntos X, Y, Z en R3. Y lógicamente, pues va a ser sobre Y, Z, y esto va a pertenecer al conjunto de X de Y, Z, ¿sí? Donde alfa y beta, pues lógicamente estamos pensando en una región del tipo 1 sobre el plano
YZ para integrales dobles, ¿sí? Este de aquí. Este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Z, bueno, más bien, X, ¿sí? Porque las variables y, z ya están. X se va a integrar aquí con el intervalo omega de YZ a delta de YZ, ¿sí? Aquí cerré paréntesis mal, déjenme corregir. Ustedes disculpen, jóvenes, no me acomodo con estas cosas. Prefiero estar en presencial dándoles clase, pero bueno. Bueno, tenemos esto, ¿sí? Esta es la región elemental del tipo 2. Región elemental del tipo 2 para integrales triples, ¿sí? Y la región elemental del tipo 3 la vamos a enunciar como el conjunto Z, ¿sí? Y pues lógicamente va a ser el conjunto de puntos X, Y, Z en R3, ¿sí? Tal que en este caso XZ pertenece al conjunto X de XZ, ¿sí? Donde Y va a pertenecer al intervalo omega de XZ, omega de XZ y delta de XZ. Esas serían las definiciones para nuestros conjuntos que vamos a definir como regiones del tipo 1, regiones del tipo 2 y regiones del tipo 3. Entonces, ¿cuál sería una región del tipo 4? Aquí, jóvenes. Una región elemental del tipo, esta sería una región elemental del tipo 3 para integrales triples. Bueno, así lo voy a poner. Una región elemental del tipo 4 para integrales triples, ¿sí? Va a ser aquella que es una región elemental del tipo 1, o sea, implica que es una región del tipo 1 para integrales triples, y una región del tipo 2 para integrales triples y una región tipo 3 o una región elemental del tipo 3 para integrales triples. ¿Sí? Esa sería una región elemental del tipo 4. Una región elemental del tipo 4 es aquella que pues puede integrarse por cualquiera de estas tres. Y con esto tendríamos para el día de mañana definir lo que son nuestro teorema, ¿sí? Vamos a definir un teorema y vamos a hacer dos ejemplos, como lo hicimos el lunes. ¿Sí? No vamos a demostrar el teorema porque el teorema ya se demostró. Es exactamente análogo lo que haríamos para hacer la demostración, ¿sí? Donde lo que queremos ver, en este caso sería observar la integral de f de x, x, y, z, ¿sí? Con respecto al conjunto de la diferencial de x, esto lo que querríamos ver es que la integral de a a b
de alfa beta, ¿sí? De omega delta, de f de xy con respecto de z, con respecto de y, con respecto de x. Eso es lo que vamos a argumentar nada más. Lo que tenemos que ver también es que esta función es continua. ¿En dónde? Pues en el conjunto X, ¿sí? Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, cualquiera de las tres, ¿sí? Porque podremos calcular la integral, así, de f de x, y, z, con respecto al diferencial de X, del conjunto X, o del conjunto Y, o del conjunto Z, dependiendo de cuál sea la proyección que vamos a tomar. Si es con respecto a la proyección en el eje Z, la proyección con respecto al eje Y o con respecto al eje X. Y lógicamente la demostración es completamente análoga, ¿sí? ¿Qué es lo que haríamos? Pues tomaríamos el intervalo a, b, así como lo hicimos en el conjunto, para el caso de las integrales dobles, ¿sí? Este teorema lo que me va a enunciar es, bueno, hago una partición aquí, la partición es exactamente la misma, b entre a sobre k, o sea, esos son los valores que van a tomar los intervalos, y luego vamos a definir igual alfa y beta, las mismas funciones, una función gamma exactamente igual, ¿sí? Y luego definiríamos una función psi en las mismas condiciones, ¿sí? Y algo que les quería yo mostrar es lo siguiente. Déjenme hacer lo que... Déjenme tomar esto. Permítanme un momento. Ahora hice el dibujo aquí en GeoGebra y les quería mostrar esto. Déjenme compartirles. Observen qué es lo que les quería yo mostrar. Déjenme cerrar esto por un momento y explicar qué es lo que se hace en la demostración. Bueno, si vamos a integrar sobre una región del tipo 2 o del tipo 1, supongamos este caso, ¿sí? Esta función, esta que sería de acá sería alfa, ¿sí? La que va por abajo, va de 0 a 4, ¿sí? El intervalo es entre 0 y 4. Déjenme ver si lo puedo subir un poco más para que se vea. Aquí está. 0 sobre 4, ¿sí? Y sobre el eje Y, entonces cortan aquí, se cortan en el punto 3, en el 0,3, ¿sí? Y acá se cortan en el punto 7,4, ¿sí? Esto no es casualidad, yo lo calculé así, para que se dieran así. Entonces, ¿cuáles fueron las funciones que tomé? Tomé estas dos funciones, ¿sí? Esta de aquí, que es f de x, que es menos un medio de x cuadrada más 3x más 3. Y esta es un 16avo, ¿sí? De x cúbica más 3. Simple. Entonces, la roja, pues la voy a entender como alfa, ¿sí? Y esta como beta, ¿sí? Porque va por arriba, ¿sí? Pensando que voy a integrar sobre este de aquí. Entonces, cuando yo doy mi partición, ¿sí? Pues lógicamente empiezo a tomar mis rectas, ¿sí? Y las empiezo a definir. ¿Para qué? Pues para que empiecen a cortar al conjunto, en este caso al conjunto que sería el conjunto X de XY, del plano XY.
Y si se dan cuenta, tenemos esto de acá, esto de aquí, ¿sí? Pero esto nada más es la partición sobre el intervalo 0,4. Y aquí pues lo tomé simple, ¿no? Fueron intervalos de valor 0,5. Todos valen 0,5. Entonces B entre K, K es igual a 8 porque son 8 intervalos, ¿sí? Y pues lo que hicimos fue entonces empezar a definir la función que era alfa. Aquí, bueno, aquí no me lo muestra, pero aquí está la forma en la que se toma f de x, que sería alfa, f de, perdón, si es, no, sería esta de aquí. F de x es esta, ¿sí? Y beta de x. Bueno, al final la suma me da lo mismo, ¿sí? Y vamos calculándolo. Aquí invertí las funciones, pero bueno. Y vean que funciona, ¿sí? Vean cómo se van acoplando las funciones. Esta ya no. Bueno, y aquí lógicamente si hacemos un refinamiento a un cuarto, o sea, serían 16 términos, ¿sí? Entonces tendríamos 16 cortes aquí, ¿sí? Y veríamos todavía cómo se va adaptando. Entonces, si ya ponemos la función, ¿sí? Por ejemplo, esta. Lógicamente la parte que va, este es un paraboloide cilíndrico, ¿sí? No se ve porque pues está cortado. Pero si se dan cuenta, los términos en el interior, pues ahí están. ¿Sí? Está la partición, entonces yo podría integrar este pedazo sobre el volumen que está abajo, suponiendo que corta, o sea, suponiendo que tomo como fronteras el mismo paraboloide, ¿sí? Y el plano XY, ¿sí? Entonces sobre el plano XY yo tengo este conjunto que es X, ¿sí? Este conjunto que es este de aquí. O lo podemos hacer con esta esfera, ¿sí? La esfera, bueno, corta es particularmente aquí. Y hay un pedazo que queda ahí sobrando, ¿sí? Ya no me dio tiempo a ajustar esto, pero sí se puede. Lo puedo hacer también sobre ¿sí? Sobre este conjunto. Es un hiperboloide, ¿sí? Y podríamos tomarlo sobre el hiperboloide que corta la esfera y sobre el plano, bla, 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 ¿no? O sea, se puede complicar tanto como queramos esto. Sí, y lógicamente ya no me dio tiempo tampoco, porque esto lo hice ahorita en la mañana, de hacer las proyecciones. ¿Sí? Hacer las proyecciones, ¿de qué tipo? Hacer las proyecciones para que se viera la partición sobre alguno de estos. O sea, que estas se vieran las proyecciones, para que vieran ustedes cómo se mueven estas dos. Este conjunto y cómo se genera el conjunto, pero ya en una gráfica como esta, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que se viera el corte aquí y acá. Sí, o sea, sobre dos funciones que hagan el corte, ¿sí? Pero pues ya hay que calcularlo y pues ya estaba yo prácticamente sobre el tiempo para entrar a darle la clase. Entonces estaba yo calculando a ver cuál me funcionaba, pero pues ya me ganó, pues no me dio más tiempo. Eh, ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Bueno, entonces la idea era demostrar este teorema. No ahorita, no, ni siquiera demostrarlo, nada más enunciarlo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer la próxima clase. Y lógicamente habría que enunciar también el lema donde estamos definiendo que la función f de x es continua
para cuando se haga la demostración, pues lógicamente podamos usar igual, este, eh, podamos usar el hecho de que esta función, al ser continua, se puede usar en la demostración del, del teorema, el teorema del valor medio, ¿sí? O bueno, el corolario que corresponde al teorema del valor medio. Y ya con eso, pues lógicamente, ya el resto ustedes ya lo pueden deducir de la clase anterior. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a todo esto que hemos estado viendo? Espero que les haya servido esto porque lo van a usar. Entonces ya veremos el día de mañana uno o dos ejemplos. No sé, ya las integrales triples son más complejas. Entonces voy a ver qué tipo de ejercicio me agarro. Si agarro un ejercicio complicado para exponerlo o me agarro dos o tres sencillos para exponerlos. ¿Sí? La dificultad también implica el trabajo que vamos a desempeñar la próxima clase. Bueno, jóvenes, si no hay más, nos vemos mañana, que es la próxima clase, y pues que tengan una excelente tarde y hasta pronto.